Hoy quiero hablar de una frase que seguramente has escuchado muchísimo. La inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores. Y la verdad yo no lo creo, no porque la IA sea mala, no porque no avance rápido y tampoco porque quiera romantizar nuestro trabajo. Lo digo porque desarrollo de software no es solamente escribir líneas de código. Desarrollar software es entender problemas, tomar decisiones, conectar necesidades de negocio con soluciones técnicas, diseñar arquitectura, evaluar riesgos, revisar seguridad, mantener sistemas vivos y responder cuando algo sale mal. ¿La IA puede escribir código? Sí, eso ya no está en tema de discusión, pero escribir código no es lo mismo que hacer ingeniería de software. Y ese es el punto central de este video. La IA no nos va a reemplazar, nos va a obligar a evolucionar, nos va a volver más productivos, nos va a quitar tareas repetitivas, pero no elimina el valor del desarrollador. De hecho, en muchos casos lo vuelve todavía más importante. Y quiero empezar por algo muy interesante que dijo Nvidia, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, Nvidia no es cualquier empresa, es una de las compañías más beneficiadas por todo este boom. Vende la infraestructura, vende el poder de cómputo y está en el centro de esta revolución. Por eso es tan importante lo que se reportó este año. De acuerdo con Axios, Brian Catanzaro, vicepresidente de Applied Deep Learning en Nvidia, dijo que para su equipo el costo de cómputo está muy por encima del costo de los empleados. Y esa frase cambia bastante la conversación porque mucha gente vende la idea que la IA va a reemplazar a personas porque es más barata, pero Nvidia está diciendo algo muy distinto que al menos en ciertos contextos usar IA intensivamente puede salir más caro que pagarle a personas. Y esto tiene mucho sentido si lo piensas, porque cuando una empresa adopta IA, no solo paga una suscripción bonita, paga tokens, paga inferencia, paga cómputo, paga infraestructura, paga herramientas, paga integración, paga monitoreo, paga almacenamiento y además paga el tiempo humano de revisar, corregir y validar lo que la IA produce. Entonces no basta con decir, la IA hace esto más rápido. La pregunta real es, ¿lo hace mejor? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace con contexto? ¿Y sale más barato en el resultado final? Porque una cosa es generar código y otra muy distinta es generar código correcto, seguro, mantenible y alineado al negocio. Ahí es donde entra el desarrollador. Y por eso creo que el mensaje correcto no es que la IA va a desaparecer a los programadores. El mensaje correcto es que el mercado está dejando de pagar tanto por trabajo mecánico y está empezando a valorar más el criterio, la supervisión, la arquitectura, la validación y la capacidad de usar estas herramientas con inteligencia. Ahora hablemos de Cloud Code, porque Cloud Code es un gran ejemplo de hacia dónde va todo esto. En su documentación oficial, Anthropic describe Cloud Code como una herramienta agentic para programación que puede leer tu base de código, editar archivos, ejecutar comando e integrarse con tus herramientas de desarrollo. Eso ya es muchísimo más que un simple autocomplete. No estamos hablando de una herramienta que solo te sugiere una línea. Estamos hablando de un agente que puede moverse dentro del proyecto, entender contexto, ayudarte con tareas reales. Además, la propia página de producto de Cloud Code dice que puedes trabajar con Cloud directamente en tu code base para construir, depurar y entregar software desde la terminal, el IDE, el Slack o la web. O sea, claramente estamos viendo una evolución fuerte. La IA ya no está solamente en una cajita de chat, ahora está entrando al flujo real del desarrollador. Y eso sí cambia el juego. Pero ojo con esto, que una herramienta haga más cosas no significa que ya no te necesite. De hecho, muchas veces significa lo contrario. Mientras más cosas puede hacer un agente, más importante se vuelve el humano que lo supervisa, porque ahora ya no revisa solo una respuesta, revisas decisiones sobre múltiples archivos, revisas cambios en lógica, revisas si rompió algo, revisas si entendió bien el objetivo, revisas si propuso una solución técnicamente elegante o solo una solución que funciona más o menos.
Y esa diferencia es enorme. Una inteligencia artificial puede construir un feature, pero tú decides si este feature está bien diseñada. Una inteligencia artificial puede generar tests, pero tú decides si realmente cubren el comportamiento importante. Una inteligencia artificial puede sugerir refactorización, pero tú decides si conviene asumir esa deuda o no. Eso no es reemplazo, eso es amplificación. Ahora pasemos a OpenAI, porque aquí también se ve clarísimo el mismo patrón. En el repositorio oficial de Codex, OpenAI lo representa como un código agent ligero que corre en tu terminal. Eso es importante. No lo representa como un reemplazo total del desarrollador, lo representa como un agente para trabajar contigo en tu entorno. Además, el repositorio muestra que puedes instalarlo y usarlo localmente para ejecutar tareas de programación desde la línea de comandos. Eso confirma hacia dónde va esta industria. No es la inteligencia artificial hace todo y tú te vas. Es la inteligencia artificial entra a tu flujo de trabajo y te ayuda a moverte más rápido. Y aquí es donde entramos también asistentes como yo. Mi papel no es reemplazar al desarrollador. Mi papel es ayudarte a investigar más rápido, a estructurar ideas, a comparar herramientas, a resumir documentación, a proponer soluciones, a darte contexto, a acelerar el trabajo intelectual. Pero sigo dependiendo de algo fundamental, tu criterio, porque tú defines el objetivo, tú detectas si la solución tiene sentido, tú sabes si ese endpoint respeta las reglas del negocio, tú entiendes si una decisión técnica conviene hoy, aunque no sea perfecta a largo plazo. La inteligencia artificial no tiene responsabilidad real sobre producción. Tú sí, y mientras eso siga siendo cierto, el rol del desarrollador no desaparece, se transforma. Ahora seamos honestos, si hay cosas que la inteligencia artificial sí va a desplazar, eso también hay que decirlo. Va a reducir muchísimo el valor de tareas repetitivas y de bajo contexto. Por ejemplo, boilerplate, funciones muy típicas, pruebas básicas, documentación inicial, refactors sencillos, explicación de errores comunes, consultas repetitivas, código de estructura muy predecible. Todo eso ya está siendo acelerado por la inteligencia artificial. Y si tu único valor era hacer ese manualmente, sí, tiene un problema, pero eso no significa que el desarrollo de software desaparece. Significa que el estándar sube. Ahora ya no basta con saber escribir código. Ahora necesitas saber pensar mejor, necesitas modelar problemas, necesitas entender arquitectura, necesitas saber revisar lo que una inteligencia artificial hace, necesitas saber dividir tareas, necesitas saber pedir bien, necesitas saber validar, necesitas saber cuándo aceptar una solución y cuándo rechazarla. En otras palabras, el developer que solo ejecuta instrucciones simples está más en riesgo. El developer que entiende sistemas completos, negocio, seguridad y escalabilidad se vuelve más valioso. Esto me parece buenísimo, porque al final regresa el foco a lo más importante de la ingeniería. Pensar bien, no solo producir mucho. Y aquí quiero detenerme en algo. Una demo de inteligencia puede verse increíble. Le das una instrucción, te genera 100 líneas de código, te corre unos tests, te hace un refactor y tú dices, listo, ya fuimos reemplazados. Pero en el trabajo real no vivimos de demos, vivimos de sistemas que deben durar, que deben escalar, que deben de ser auditables, que deben ser mantenibles, que deben ser seguros, que deben integrarse con otras áreas, que deben respetar reglas de negocio y que generan consecuencias reales cuando fallan. Ese es el gran filtro. Porque una inteligencia artificial puede darte una solución aparentemente correcta, pero si no conoce bien el dominio, si interpreta mal la intención o si ve una restricción crítica, puede producir algo peligroso. Entonces el costo no está solo en generar, está en validar. Y cuando hablamos de software serio, validar bien vale muchísimo. Además, hay algo que casi nunca se menciona, lo suficiente. La inteligencia también introduce nuevos riesgos, riesgos de dependencia del proveedor, que deben ser seguros, que deben integrarse con otras áreas,
que deben de respetar reglas del negocio y que generan consecuencias reales cuando fallan. Ese es el gran filtro, porque una inteligencia artificial puede darte una solución aparentemente correcta, pero si no se conoce bien el dominio, se interpreta mal la intención o si ve una restricción crítica, puede producir algo peligroso. Entonces el costo no está solo en generar, está en validar y cuando hablamos de software serio, validar bien vale muchísimo. Además, hay algo que casi nunca se menciona, lo suficiente. La inteligencia artificial también introduce nuevos riesgos, riesgos de dependencia del proveedor, riesgos de costo variable, riesgos de fuga de información, riesgos de cumplimiento y riesgos de seguridad, riesgos de código difícil de mantener si se acepta todo sin revisión y esto otra vez obliga a que haya una capa humana fuerte. O sea, el futuro no es un mundo sin desarrolladores, es un mundo con desarrolladores que usan agentes de inteligencia artificial, pero que además entienden mejor gobernanza, arquitectura y validación. Y eso cambia incluso la forma en la que debemos aprender. Porque si alguien está empezando hoy en programación, no debería pensar, ya no vale la pena aprender, porque la IA lo hará por mí. Al contrario, debería pensar, tengo que aprender mejor porque ahora voy a competir a un nivel más alto. Aprender sintaxis sigue importando, pero diseño de software importa más. Aprender un framework importa, pero entender por qué se toman ciertas decisiones importa más. Aprender a usar inteligencia artificial importa, pero aprender a no confiar ciegamente en ella importa todavía más. Yo creo que el desarrollador del futuro va a escribir menos código manual, sí, pero va a pensar más en estrategia, va a orquestar herramientas, va a revisar más, va a probar más, va a decidir más, va a delegar a agentes y va a enfocarse menos en mecanografía y más en criterio. Sinceramente, eso no me parece una tragedia, me parece evolución. Entonces, cuando alguien diga que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores, yo haré una pausa y preguntaría, ¿a cuáles programadores? ¿A los que repiten patrones sin entender el problema? Tal vez algunos roles iban a reducirse. ¿A los que convierten requerimientos ambiguos en sistemas útiles, seguros y mantenibles? No van a desaparecer tan fácil. Porque el negocio no compra líneas de código, compra resultados, compra estabilidad, compra velocidad con confianza, compra software que funciona de verdad y para eso todavía hace falta mucho más que una respuesta generada por un modelo. Aprender a trabajar con herramientas como Cloud Code para entender lo que OpenAI está haciendo con Codex, para aprovechar asistentes de inteligencia artificial con inteligencia y también para recordar algo muy simple. La herramienta puede acelerar el trabajo, pero el juicio sigue siendo humano. Y mientras el juicio siga importando, el desarrollador seguirá siendo indispensable.